¿Sabías que Keith Moon se desmayó en pleno concierto tras mezclar sedantes con brandy, obligando a The Who a sacar a un fan del público para terminar el show? Desde el colapso caótico de Jim Morrison en Miami hasta el infame incidente de Ozzy Osbourne en el Álamo. Estas son las 25 estrellas del rock demasiado borrachas para tocar. Keith Moon. Keith Moon no era solo un baterista, era un huracán andante de caos. Si existía una forma de pasarse de la raya, Moon la encontraba. Prueba de ello: un concierto en 1973 en el Cow Palace, en California. Al parecer, se tomó un cóctel de sedantes con brandy antes del show, lo cual, sorpresa, no combinó nada bien con la exigencia física de tocar la batería con The Who. A mitad del concierto, se desplomó hacia adelante, completamente fuera de sí. La banda intentó salvar la actuación y lograron reanimarlo. ¿Funcionó? En lo más mínimo. Minutos después, volvió a colapsar, esta vez de forma definitiva. Pete Townshend, fiel a su estilo dramático, decidió sacar a un pobre fan del público para que lo reemplazara. Y así fue como alguien cumplió el sueño de cualquier amante del rock, mientras Moon tomaba una siesta improvisada. Jim Morrison. Las actuaciones de Jim Morrison siempre fueron impredecibles, pero en 1969, en el Dinner Key Auditorium de Miami, no solo cruzó la línea, la hizo trizas. Llegó al escenario completamente ebrio y pasó más tiempo provocando al público que cantando. Divagó, gritó obscenidades y, en lo que parece haber sido un delirio narcisista alimentado por sustancias, decidió que era buena idea desnudarse frente a todos. El show se convirtió en un caos absoluto, con fans divididos entre el enojo y la risa. Esa gracia le costó problemas legales, incluyendo un arresto por exhibicionismo. El carismático poeta del rock se había convertido en un desastre autodestructivo, demostrando que hasta las estrellas del rock tienen un límite. A estas alturas, sus compañeros de banda ya estaban agotados por su decadencia. Su relación con el alcohol y otras sustancias se había vuelto insostenible, y lo de Miami solo confirmó su reputación temeraria. Demandas, protestas y cancelaciones de conciertos vinieron después, dejando claro que la autodestrucción de Morrison le estaba pasando factura. Incluso para una banda acostumbrada a la controversia, esto fue una pesadilla. Ozzy Osbourne. Ozzy Osbourne no solo rompía los límites, los hacía polvo y les prendía fuego. El hombre que luego mordería la cabeza de un murciélago ya tenía fama de estar perpetuamente destrozado. En 1982, decidió que Texas debía presenciar su locura. Vagando por San Antonio vestido con un vestido, llegó cerca del Álamo, donde hizo lo que al parecer le parecía normal a un rockero borracho: orinarse en un monumento. Eso fue suficiente para que lo vetaran de la ciudad, pero sus shows no eran mucho mejores. Los fans que pagaban para ver al príncipe de las tinieblas muchas veces se encontraban con un tipo incoherente, balbuceando letras y tambaleándose como un zombi con vértigo. Black Sabbath ya había sufrido por su comportamiento, y su carrera en solitario no fue distinta. La capacidad de Osbourne para apenas funcionar en el escenario se volvió parte de su leyenda, y aunque sus shows rozaban el desastre, la gente seguía yendo. Su imprevisibilidad era parte del atractivo, aunque fuera un accidente a cámara lenta. Grace Slick. Grace Slick no solo bebía, declaró la guerra a la sobriedad. Y en 1978, Alemania fue el campo de batalla. Jefferson Starship estaba en plena gira europea, pero una noche en Hamburgo todo se fue al carajo. Slick estaba tan borracha que ni siquiera pudo salir al escenario. El show fue cancelado, dejando furiosos a los fans, pero Grace no había terminado. La noche siguiente, claramente sin haber aprendido nada, subió tambaleándose al escenario y se dedicó a insultar al público que había pagado por verla. Los fans alemanes, conocidos por su paciencia, no se lo tomaron nada bien. Las consecuencias fueron feas, pero seamos honestos, Grace nunca se preocupó mucho por la opinión pública. ¿Su único arrepentimiento? Probablemente quedarse sin alcohol antes de que terminara el show. Sus compañeros de banda no estaban nada contentos. No fue solo otro colapso de estrella del rock, fue el tipo de desastre que deja una marca permanente. Jefferson Starship tuvo que disculparse,
y la gira casi se cancela. La reputación de Grace como fuerza impredecible creció, pero a un alto precio. John Bonham. John Bonham tocaba la batería como un poseído, pero su consumo de alcohol era de otro nivel. Para 1980, su adicción ya había cruzado el punto de no retorno. En una de sus borracheras más extremas, bebió una cantidad letal de vodka y en vez de despertar con resaca, simplemente no despertó. Led Zeppelin, al ver que no podían reemplazar al hombre que daba vida a su sonido, decidió terminar la banda. El legado de Bonham como uno de los mejores bateristas de la historia del rock sigue intacto, pero su muerte es un recordatorio trágico de que hasta las fuerzas más imparables terminan por apagarse. Jim Reed. Jim Reed, de The Jesus and Mary Chain, tenía una filosofía simple. Si vas a estar en el escenario, más vale estar lo suficientemente borracho como para apenas funcionar. Durante años, esta táctica le funcionó, hasta que dejó de hacerlo. Los fans se acostumbraron a ver conciertos que oscilaban entre la genialidad y el desastre total. Para 2007, el propio Reed admitió que sus shows cargados de alcohol ya no eran sostenibles. Pero seamos honestos, si ibas a ver a The Jesus and Mary Chain esperando profesionalismo, estabas claramente en el lugar equivocado. La embriaguez legendaria de Reed era tanto un atractivo como una bomba de tiempo, demostrando que a veces lo más rockero que puede hacer un músico es simplemente no desmoronarse en público. Bailey Zimmerman. Un año después, Bailey Zimmerman decidió sumarse al club de los artistas arruinados por el alcohol. Tenía una oportunidad de oro en un gran festival, con los fans apretados como sardinas, listos para un show inolvidable. En su lugar, recibieron a un tipo apenas coherente, tambaleándose por el escenario con un set que probablemente sonaba mejor en su cabeza. Al menos admitió que la había cagado y prometió mejorar. Pero seamos sinceros, cuando una estrella del rock dice que va a empezar de nuevo, lo más probable es que esa hoja siga empapada en whisky. Los fans, como era de esperarse, no estaban contentos. Las redes sociales explotaron con quejas, con asistentes preguntándose cómo alguien podía mostrar tan poco respeto por la gente que lo llevó a ese escenario. Y lo peor es que no se trataba de un concierto en un bar cualquiera. Era un festival gigante con miles de personas esperando algo digno. El golpe fue brutal, y aunque Zimmerman intentó salvar su imagen, el daño ya estaba hecho. El mundo de la música tiene memoria larga, y los fans no olvidan fácilmente cuando los decepcionan. Puddle of Mudd. Wes Scantlin, de Puddle of Mudd, subió al escenario en Toledo, Ohio, e hizo lo que ningún artista debería hacer jamás: lograr que el resto de su banda se fuera a mitad del show. ¿Cómo? Estando tan completamente destrozado que simplemente se rindieron. Imagina pagar por un concierto y ver un accidente en cámara lenta. El público abucheó, la banda se largó, y Scantlin, bueno, digamos que ni se enteró. No era la primera vez, y nadie apostaba a que fuera la última. A lo largo de los años, el descenso de Scantlin se hizo público. Colapsos en vivo, arrestos y momentos que dejaron a la audiencia boquiabierta por las razones equivocadas. Lo que debió ser una banda con un legado sólido de rock alternativo se convirtió en un chiste. Los asistentes dejaron de ir por la música y comenzaron a ir solo para ver si esa noche también se estrellaba. Van Halen. Era 1983. El US Festival estaba repleto de fans del rock listos para volverse locos, y Van Halen llegó como si se hubieran preparado para el apocalipsis. Toda la banda había estado bebiendo como si fuera parte del contrato, lo cual, siendo honestos, probablemente lo era. David Lee Roth balbuceaba las letras. Eddie Van Halen peleaba con su guitarra más que tocarla, y lo que pudo haber sido un momento icónico terminó siendo un desastre legendario. ¿El público? Nada encantado. ¿La banda? Probablemente demasiado borracha como para notar algo. El exceso siempre fue parte del ADN de Van Halen, pero esto era otro nivel. Los conciertos de rock pueden ser salvajes, pero hay una gran diferencia entre ser salvaje y ser incapaz de dar un show decente. Este no fue el tipo de espectáculo que los fans recuerdan con nostalgia, sino con vergüenza ajena. Marilyn Manson. Marilyn Manson siempre se alimentó del caos, pero hay una diferencia entre descontrol calculado y accidente total.
Demasiadas veces llegó al escenario como si acabara de salir de una pesadilla, sin idea de dónde estaba. Los fans esperaban un show siniestro y teatral, no un desastre arrastrándose por el escenario, que apenas lograba cantar unas cuantas canciones. Un minuto balbuceaba letras. Al siguiente, cortaba el show antes de tiempo, dejando a todos confundidos y decepcionados. En algún punto, la locura dejó de parecer parte del espectáculo y empezó a notarse como un declive triste, dejando en claro que el demonio que Manson siempre mostró, quizás era él mismo. La imprevisibilidad de sus shows antes resultaba emocionante, pero con el tiempo se volvió evidente que no había acto ni arte performático, solo un hombre intentando no derrumbarse. El escenario, que alguna vez fue su trono, se volvió el lugar donde sus debilidades quedaban al descubierto. No fue una noche mala, fue un patrón que se repitió una y otra vez. Rihanna. Ni la realeza pop se salva de un colapso espectacular. Y Rihanna lo demostró en pleno tour de 2013. Cuando pisó el escenario en Perth, los fans esperaban a la poderosa y magnética artista que habían pagado por ver. En su lugar, encontraron a alguien que parecía estar en otro planeta. Desafinada, fuera de ritmo y con una actitud que gritaba «preferiría estar en cualquier otro lado», ofreció un show que hizo que Internet hablara, pero por las razones equivocadas. Algunos culparon al agotamiento, otros especularon con lo que podría haber consumido, pero el veredicto fue unánime. Fue un desastre. Los fans la apoyaron porque es Rihanna, pero esa noche la corona se le cayó. Lo más frustrante fue que todo parecía evitable. Rihanna es una fuerza imparable, con presencia escénica y un repertorio que debería haber garantizado una noche inolvidable. En cambio, el público vio a alguien completamente desconectada. Las notas no solo estaban mal, eran irreconocibles. Slash. Guns N' Roses no se ganó su fama por comportarse como angelitos, y Slash era su embajador supremo del exceso. El tipo podía tocar la guitarra como nadie, pero a veces estaba tan destruido que ni él podía salvarse. Una de sus peores noches fue en The Ritz, en Nueva York, un lugar que debería haber presenciado un show histórico, pero en su lugar recibió un desastre etílico. Tambaleándose durante los solos, errando notas y apenas manteniéndose en pie, Slash convirtió lo que debía ser una clase magistral en una vergonzosa caída pública. Con el tiempo logró rehabilitarse, pero hubo demasiadas noches en que perdió la batalla contra la botella. Por cada presentación inolvidable, había otra que la gente recordaba por todas las razones equivocadas. El talento de Slash nunca estuvo en duda. Cuando estaba bien, era imbatible. Pero en sus peores noches, su guitarra, que solía ser una extensión de su cuerpo, se convertía en un objeto que apenas podía controlar. En los peores momentos, alargaba tanto los solos que perdían todo sentido, como si intentara ganar tiempo para volver a centrarse. Keith Urban. Al inicio de su carrera, Keith Urban estaba a punto de convertirse en una advertencia viviente más que en una superestrella del country. Sus luchas con el alcohol y otras sustancias no eran solo rumores, aparecían en sus actuaciones. Letras arrastradas, notas fuera de tono y una mirada perdida dejaban claro que estaba en picada. El talento estaba ahí, pero apenas se sostenía. Por suerte, recibió la llamada de atención que necesitaba antes de que su carrera se convirtiera en un «¿qué hubiera pasado si?». Logró recuperarse, se volvió sobrio y retomó su lugar en la música, pero aún hay presentaciones que sirven como recordatorio de lo cerca que estuvo de perderlo todo. La lucha de Urban no era solo contra la adicción, era la historia de un artista a punto de dejar escapar su don. Esos momentos en el escenario en los que parecía desconectado, casi robótico, no eran simples malas noches, eran señales. Los fans lo notaban. Su voz, normalmente cálida y cargada de emoción, sonaba vacía. Neil Young. Neil Young es uno de los más grandes compositores de todos los tiempos, pero hasta las leyendas tienen un punto de quiebre. Cuando su compañero de banda Danny Whitten murió, la pena empujó a Young hacia una espiral descendente que terminó reflejándose en sus conciertos. Lo que siguió fueron giras en las que estaba apenas presente, ahogado en alcohol y emociones imposibles de manejar. El público lo notaba, sus actuaciones perdieron fuerza,
reemplazadas por algo desordenado y doloroso. No era solo un rockero de fiesta, era alguien lidiando con el dolor en tiempo real. Con el tiempo, Neil encontró el camino de regreso, pero ese capítulo oscuro sigue presente como un recordatorio de lo rápido que todo puede desmoronarse. The Replacements. Algunas bandas beben de más antes de un show. The Replacements hicieron de eso su identidad. En su mejor momento, sus conciertos eran más como fiestas desenfrenadas que actuaciones reales. Las canciones comenzaban y nunca terminaban. Se olvidaban las letras. Dejaban los instrumentos en medio del set. Dependiendo de la noche, podías presenciar el mejor show de tu vida o un desastre borracho que te hacía desear no haber salido de casa. Todo eso era parte de su encanto, pero eventualmente, hasta los fans más fieles tuvieron que admitirlo. Eso no era rebeldía del rock. Era autodestrucción disfrazada de entretenimiento. Amy Winehouse. Amy Winehouse no era solo una cantante, era una fuerza de la naturaleza con una voz que podía romperte el corazón. Pero sus batallas con el alcohol eran tan constantes como su música. Hubo noches en que subía al escenario apenas pudiendo sostenerse, arrastrando letras que antes estaban llenas de emoción. Los fans contenían la respiración, esperando que lograra salir adelante, pero muchas veces solo presenciaban un espectáculo trágico. Cuando no cancelaba a última hora, se arrastraba en escena como un alma perdida ahogada en exceso. Promotores y músicos intentaron de todo: súplicas, amenazas, incluso sacarla del escenario a la fuerza cuando todo se volvía insoportable. Las raras veces que ofrecía una buena actuación, era un recordatorio del genio que se estaba desvaneciendo. Pero esos momentos se hicieron cada vez más escasos, hasta que el mundo despertó con la noticia inevitable. Otra estrella se había ido por culpa de sus propios demonios. Kings of Leon. Te gastas un buen dinero para ver a una de tus bandas favoritas, esperando una noche épica, y el vocalista se va a mitad del show. Eso fue lo que pasó en Dallas cuando Caleb Followill, de Kings of Leon, salió del escenario murmurando que necesitaba una bebida. La versión oficial: problemas vocales. La real: estaba demasiado borracho para seguir. Los fans se quedaron primero confundidos y luego francamente enojados. El resto de la banda intentó salvar el desastre, pero ¿qué se puede hacer cuando tu frontman desaparece a la mitad del concierto? No fue solo una mala noche, fue una implosión pública, y no terminó ahí. La reacción fue tan negativa que la banda tuvo que hacer una pausa, intentando borrar el desastre del mapa. Spoiler: les llevó años recuperarse de ese desastre mediático. Lo peor, no era una banda indie en un bar cualquiera, era Kings of Leon, una banda enorme con estadios llenos esperando algo más que un colapso. Ver a estrellas del rock autodestruirse no es nuevo, pero al menos suelen terminar el show antes de hacerlo. Esto fue un ejemplo perfecto de cómo arruinar tu reputación en tiempo real. Y sí, se recuperaron con el tiempo, pero seamos honestos. Algunos fans nunca olvidaron la noche en que pagaron por un show y recibieron solo decepción. Billie Joe Armstrong. Billie Joe Armstrong no era el tipo de quedarse callado. Cuando el set de Green Day fue recortado en el iHeartRadio Music Festival a principios de los 2010, no se quejó en silencio, explotó. Gritó contra la industria, destrozó su guitarra y dejó claro que él no era un ídolo pop adolescente. Fue un colapso que dio de qué hablar durante semanas. Pero seamos sinceros, esto no fue solo por el tiempo del show. Armstrong ya estaba al borde, y ese fue el momento en que todo se quebró. La gente ama a los vocalistas rebeldes, pero hay una línea entre ser salvaje y estar fuera de control. Y esa noche la cruzó. Resultó que no estaba solo enojado, estaba luchando, y se notaba. Poco después, ingresó a rehabilitación, enfrentando las consecuencias de años al límite. Los fans que antes celebraban su energía cruda, ahora veían otra cosa. Un hombre tocando fondo en tiempo real. Pudo haber sido el final, el punto de quiebre definitivo. Pero en lugar de eso, se convirtió en un giro vital. A pesar de toda la furia, ese momento sigue siendo uno de los colapsos más inolvidables del rock, prueba de lo rápido que todo puede salirse de control. Scott Weiland. La historia de Scott Weiland no es solo de lucha, es de años perdidos en una batalla que no logró ganar. Como vocalista de Stone Temple Pilots, tenía una voz que marcó una época.
Pero con el tiempo, esa voz empezó a desvanecerse. Algunas noches apenas lograba terminar una canción, murmurando lo que antes hacía vibrar a miles. Otras veces, estaba tan ido que sus compañeros de banda tenían que cubrirlo. Nadie sabía qué versión de Weiland aparecería, y eso se volvió lo único predecible de él. En su mejor momento, su voz tenía la mezcla perfecta de fuerza y crudeza, pero al final, casi no quedaba nada. Incluso los fans más fieles sabían que ir a verlo en vivo era una apuesta. Una noche podía ser mágica, la siguiente, un desastre total. Verlo derrumbarse no fue una sorpresa, era inevitable. Y cuando su historia finalmente terminó, fue el tipo de final que los fans del rock ya habían visto demasiadas veces. Otra leyenda caída. Otra voz silenciada por lo mismo que alimentó su fuego. No fue solo trágico, fue inevitable. Layne Staley. La voz de Layne Staley ya era fantasmal antes de que la adicción empezara a robársela por completo. Para cuando Alice in Chains luchaba por mantenerlo en gira, él ya estaba desvaneciéndose. Algunas presentaciones eran tan dolorosas de ver que ni los fans más acérrimos podían fingir que todo estaba bien. A veces, apenas podía sostener el micrófono, mucho menos alcanzar esas notas que alguna vez definieron al grunge. Sus compañeros lo veían derrumbarse sin poder hacer nada, mientras su talento se ahogaba bajo el peso de las drogas. Al final, no solo fue su música la que sufrió, fue su vida. Quienes siguieron su trayectoria veían venir el final mucho antes de que llegara. Aún había destellos de genialidad bajo la niebla, pero eran fugaces, sepultados por lo que su adicción había provocado. La banda intentó seguir adelante, pero el corazón de Alice in Chains se había ido, dejando solo ecos de lo que alguna vez fue. Hank Williams Sr. Hank Williams Sr. no era solo una leyenda del country, fue el modelo para cada músico empapado en whisky que vino después. Pero su romance con el alcohol lo convirtió en su peor enemigo. Faltaba a shows, arrastraba los que sí hacía y convertía cada presentación en una apuesta. Los fans que iban a escuchar su característico sonido a veces encontraban a un hombre demasiado borracho como para sostener una guitarra. Lo trágico, nunca tuvo la oportunidad de redimirse. Su carrera terminó como vivió, entre alcohol y arrepentimiento. Mucho antes de que el rock hiciera del caos una estética, Williams ya había escrito el manual. Su corta carrera fue tan brillante como trágica, una advertencia para todo músico que cree poder vencer a sus demonios bebiendo. Su voz, cruda y llena de emoción, sigue siendo legendaria, pero él nunca llegó a ver cuán lejos llegaría su influencia. Su nombre aún se venera, pero el precio que pagó para ser recordado fue demasiado alto. Janis Joplin. Janis Joplin no solo cantaba, derramaba emoción en cada nota, pero detrás de esa voz rasposa y poderosa había una mujer atrapada en sus propios demonios. En sus mejores noches, era imparable. En las peores, el público no sabía si estaban presenciando magia o un colapso en vivo. Algunos shows fueron legendarios. Otros, apenas lograba mantenerse en pie, mucho menos cantar el blues que la hizo famosa. Su imprevisibilidad la convirtió en una figura tan fascinante como trágica. Su fuerza en el escenario podía hipnotizar a cualquiera, pero esa misma energía caótica fue la que alimentó su caída. En la industria se hablaba de su estilo de vida, pero nadie podía frenarla. El fuego que la volvió inolvidable también la consumió, y eventualmente la apagó. Cuando la música se detuvo, lo hizo para siempre, dejando un vacío que nadie ha logrado llenar por completo.